Hola, este es el mes de mi cumpleaños, de modo que estoy pensando acerca de celebrarse, de las maneras en que uno se celebra y qué significa eso. Festejar la propia existencia y hacer de cuenta que la existencia de uno es deseada. Hoy veía un video que puso esta mañana Gustavo Petro, un poco extraño, sobre la certeza del amor, pero me gustó el cuño de esa frase. Decía algo así como que necesitamos la certeza del amor para hacer cosas. Y claro, nunca podemos tener la certeza de ningún amor. Em, y de hecho ese video era interesante porque él parecía estar diciendo eso en el video, parecía estar diciendo como quiero amor, que es lo que todos queremos. Y claro, el poder es una manera de buscar amor. Pero bueno, estaba hablando sobre cómo nos celebramos y la celebración de otros es una manera de alcanzar el, la certeza del amor, la celebración y la celebridad. A través de las celebraciones también tenemos la ilusión de que en el tiempo queda la marca de nosotros. Por eso es importante nuestro día de nacimiento, también la fecha de nuestra muerte que desconocemos durante la vida y que cada año va a volver. Y entonces, si somos suficientemente célebres para que alguien, o amados, para que alguien recuerde un día nuestro, el día en que empezamos a ver este mundo, y ese día vuelve cada año, entonces estaremos sobreviviendo de alguna forma. Quería hablar hoy acerca de la manera como los varones se autocelebran de modo mucho más desparpajado que las mujeres. Eh, Gustavo Petro, nuestro presidente de Colombia actual, cumplió años el 19 de abril pasado y ese mismo día era la fecha de fundación de su movimiento. Entonces era una celebración de existencia doble suya y de su movimiento, que además lo vuelve a él equivalente con su movimiento, lo hace plural y lo hace contener, pues, a un grupo de hombres. Es un hombre que contiene hombres. Bien. El presidente decretó el día cívico, que el 19 de abril y en adelante cada tercer viernes de cada año fuera día cívico. Y dijo que ese día sería día de rebeldía, de lectura, de conversación con la familia y con los amigos sobre la peligrosidad del cambio climático, sobre quién lo produce, sobre qué se debe hacer. ¿Quién produce el cambio climático? Absolutamente todos. Y bueno, día de rebeldía, no sé exactamente qué quiere decir. O sea, le dan a uno un día cívico, le dicen este es el día cívico y este es el día de rebeldía. ¿Por qué hablar palabras que no tienen ningún significado, ¿no? Día de rebeldía, de lectura. Y bueno, sí, está bueno que les dé a los empleados públicos un día para que lean o para pensar en la naturaleza, pero entonces habría que planear qué cosas se pueden hacer ese día para estimular esa reflexión sobre la naturaleza, sobre el agua, etcétera. Pero esto fue una cosa totalmente improvisada. Esto fue como mañana es mi cumpleaños y todo el mundo tiene que saberlo, ¿no? Fue como un bando de esos de la mamá grande, y perdón por eh, incurrir en la referencia García Marquiana para todo, pero pues fue la persona que mejor nos conoció, etcétera. Entonces se determinó que en las entidades públicas los empleados pues estaban llamados a suspender actividades laborales y atención al público. Esas son las entidades públicas de la rama ejecutiva del orden nacional, tanto central como descentralizado. Y luego había un exhorto, una exhortación a entidades territoriales y descentralizadas, entes autónomos y ramas del Poder Legislativo y Judicial y a la ciudadanía que también suspendieran actividades. Pero entonces
no es nada menos que la declaración de un semifestivo. Y sabemos que el día festivo, el día de consagrar, el sábado originalmente y luego pues para los cristianos el domingo, es el día en que el ser humano se reúne con su creador, con Dios, porque es el día en que Dios descansó y a través del descanso vuelve el ser humano a integrarse con lo divino, con la posibilidad de eternidad y con la posibilidad de su vida sin muerte, de su vida antes de la expulsión del jardín, de su vida antes de que se lo condenara al trabajo. Entonces es muy significativo, es muy enorme que un hombre de poder declare que su cumpleaños es un día de descanso. Bueno, todo el éxodo, todo lo que hizo Moisés, toda su pelea con los egipcios, se trataba de que dejaran salir a los hebreos a descansar, a orar en el desierto, o sea, a celebrar el día de reunión con Dios. Y entonces, bueno, declarar el viernes, además, el día anterior al sábado, como día de conmemorar a un hombre, como si fuera a reunirse con él en este espacio externo al trabajo, en este espacio sin tiempo, en este espacio de la posibilidad de inmortalidad de Dios, pues es súper significativo. Establecer un calendario, entonces, es una manera de, desde luego, entrar en la historia, es decir, de salir del tiempo mortal humano. Entonces, veo como esa, no sé, tendencia mosaica de Petro, que se ha mostrado tan antisemita, por cierto, pero pues de pronto es por, no sé, celos de Moisés. Esto es un chiste. Bueno. Y decía también, quizás nunca en su vida, decía en Twitter, olviden la importancia del día de mañana, año 2024, día 19 de abril. Y puso también esta otra cosa, a ver dónde, ay, es que la tengo. Bueno, estudia mi día, esto. Mañana ahuyentamos los convocos de la muerte. Mañana es el día de la vida en la tierra, mi día y tu día. Eso de ahuyentar los convocos de la muerte pues tiene que ver con esto de celebrar el día de descanso como el día fuera del tiempo para decirse el ser humano que no solamente vive y muere, sino que vive también en un momento que no muere. Ese es el sentido del festivo y pues acá se une con la autocelebración, porque nuevamente nos autocelebramos para pensar que somos amados y que por ese amor no morimos. Bueno, espero que esto medio se haya entendido. Lo otro, el otro ejemplo de autocelebración, que saca también lo privado a lo público y lo público a lo histórico, que vi fue una exposición de fotos de el gimnasio moderno, que el gimnasio moderno puso en el seto que divide, que cerca su colegio. El gimnasio moderno es un colegio privado que está en el norte de Bogotá, que se fundó hace 100 años y se fundó como un proyecto educativo modernizador y laico. Y es un proyecto importantísimo e innovador en Colombia. Su fundador, Agustín Nieto Caballero, quiso proponerlo, lo propuso al gobierno nacional y quería que fuera una institución pública, pero el gobierno nacional, el conservadurismo del momento, pues no aceptó esto, entonces tuvo que ser una educación privada. Quiso su rector evitar que fuera, que contribuyera pues a la creación de una plutocracia, entonces no quería que las matrículas fueran demasiado caras. En fin, el colegio terminó siendo una institución privada, una marca de la hegemonía bogotana y de la clase dirigente bogotana. El mismo Agustín Nieto decía que educaban allí, ¿cómo era? Elementos dirigentes o algo así. Y me pregunto yo si este proyecto educativo tan interesante no
contribuyó también a la decadencia de la educación privada de Colombia. Y no es en Colombia, y no es culpa del gimnasio moderno, sino de que precisamente en el sistema público no pudiera hacerse ese tipo de proyectos liberales, laicos y experimentales. Eh, bien, bien. Alguna vez una escritora, gestora cultural, promotora de lectura de Argentina, me dijo en la Argentina que había estado en un colegio en Bogotá, precioso, no sé qué, de estilo inglés y que y les explicaba a otras personas que estaban allí, argentinos, y les decía, sí, es un colegio público tipo el Colegio Nacional de Buenos Aires, y no es un colegio público, y yo le explicaba cómo no es público ni tiene absolutamente nada público. Y me pregunto por el papel de ese colegio que cumple funciones públicas, es como aliado de la, pues no sé, aliado en qué modalidad legal, pero en la Feria del Libro hay conversaciones ahí, además en su teatro hay obras de teatro que no son del colegio y lo alquilan y hay presentaciones, todos hemos hecho presentaciones de libros ahí. Entonces, este falso sitio público, porque no es un sitio público, sino privado, ¿cómo funciona en nuestra imaginación? Me preguntaba yo. Y así como Gustavo Petro hizo una movida como monárquica, como se celebran los cumpleaños de la reina en Inglaterra, del mismo modo este gimnasio moderno tiene también ínfulas inglesas. Curioso que todavía el imaginario bogotano sea muy de lo inglés y la monarquía inglesa. Y entonces, ahí hay toda esta, hoy en día, y digo, me parece que puede ser bastante ajeno al espíritu de la fundación del colegio. Hoy en día esta autocelebración excluyente y de afirmación de una aristocracia en un lugar en donde no hay aristocracia, que es este país. Y entonces ha puesto el gimnasio moderno, como decía, en el seto que lo divide la carrera novena, es decir, en el espacio público, pero prendido a la reja, una serie de fotos que repasan la vida del colegio todos los años con fotos de sus alumnos y exalumnos y de visitas de personajes célebres que van desde Gloria Estefan hasta Svetlana Alexievich y un estudiante DJ y Daniel Samperospina y en fin, todos los, pues varios ex estudiantes célebres de ese colegio. Entonces salen en esas fotos. La cosa es que es curioso que no hagan una exposición adentro del colegio y lo abran al público para que la gente se entere de la historia de ese colegio y se entere pues de lo que, no sé, no puede alcanzar porque pues no puede pagar una matrícula ni viajar al norte de Bogotá para que sus niños se eduquen ahí, etcétera, sino que lo impone en la calle, lo impone en el espacio público de un modo parecido a como el presidente Petro impone su cumpleaños en el espacio público, lo ubica en Petro ubica en el calendario su día y el gimnasio moderno ubica en la calle, en el espacio, su día, uno en el tiempo y otro en el espacio, uno gobernante de izquierdas, el otro institución de la clase dominante, no digamos que derecha porque no lo es necesariamente, pero pues supondría uno que es lo contrario de lo que representa Gustavo Petro, ¿no? Y entonces en las fotos, en esa exposición de fotos, el colegio manifiesta su aspiración a entrar en lo histórico, es decir, a través de hacerlo privado, público, quiere establecerse en la historia, así como Gustavo Petro, al hacer de su día de natalicio algo público, quiere inscribirlo en la historia del calendario de cada año. Bien, y entonces estas fotos, como decía, pues no sé, muestran a los niños y adolescentes haciendo distintas cosas, los deportes, la banda marcial. Y eso es lo otro de lo que quería hablar, una cosa completamente masculina. Hay mujeres en esas fotos que son como Elenita, la fiel Elenita, no sé, no me acuerdo de los nombres, pasé por ahí un par de veces, pero, pero siempre es las mujeres como unas acompañantes allí, ¿no? Pues como unas profesoras también un poco maternales, míticas, duraderas,
No sé, habría que mirarlo más, pero todo es la celebración de los varones entre ellos, con su banda de guerra, con su fútbol, con sus cosas, con su estar entre ellos. Eh, Tiene sin duda de tener cosas chéveres el moderno. A mí me parece productor de una gran autoindulgencia también, de un sense of entitlement, como se dice en inglés, y perdonarán eh, que, que use el anglicismo, pero sí, de una autoindulgencia, un sentido de fueros, de los fueros, de los privilegios, pero me parece una palabra tan manoseada que no significa nada. Me parece gestor de una sensación de que quienes están ahí tienen derechos sobre las cosas y tienen poder intrínseco sobre la cultura y conocen más de la ciudad y la sociedad de la que son parte. Pero en fin, de todas maneras, a Dalia le gustaba muchísimo el gimnasio moderno y quiero respetar su memoria. Fue muy, muy feliz ahí. De hecho, yo también porque voy a la piscina, pero un día de estos voy a colarme para sembrar un árbol en memoria de Dalia allí. En el pasado dejaban entrar perros y dejaban entrar personas, porque hay que decir que es un monumento nacional y hoy en día está cerrado a cal y canto. Hay una empresa de seguridad que cuida las puertas y me pregunto también si siendo un monumento nacional, qué régimen de tributario pues se maneja ahí y si no deberían dejar entrar al público pues a determinadas horas, desde luego no cuando hay clases, no en horario escolar, sino como era antes y para corresponder a un espíritu democrático en el cual se fundó el colegio y además porque pues ese tiene un parque muy bonito en una ciudad que no tiene parques. Que digo espíritu democrático y luego pienso que ese espíritu aristocrático más bien, incluso en su rechazo a la plutocracia, lo que hay es una aspiración a el excepcionalismo y en últimas, lo que lo determina es la exclusión. Estas mismas fotos en la pared en la pared exterior para mostrar qué es lo que hay adentro y qué es aquello a lo que no tienes acceso. Es muy raro. Y me pregunto si el espíritu en el que Petro hace este tipo de cosas, supuestamente pues es un demócrata, no es también un espíritu de convertirse en aristocracia, en el padre de una nación, en el fundador de una dinastía, en alguien cuyo cumpleaños se conmemora, etcétera. Yo creo que eso era lo que tenía que hacer. Sí, pues esos dos especies de delirios que son el aristocrático y el autárquico, cómo terminan uniéndose pues en una sociedad que ha querido y que no puede ser democrática. Y eso es. Gracias.